En la fría y silenciosa sala de un estudio de televisión, entre luces apagadas y cámaras inmóviles, un hombre yace en el suelo. Es Alan Montiel, un productor de televisión conocido por sus ambiciosos proyectos y su incansable búsqueda de la audiencia perfecta. Su corazón ha dejado de latir. Nadie lo nota de inmediato. En el mundo del espectáculo, el tiempo es dinero, y la producción del siguiente gran programa no se detiene por nadie. Pero Alan ya no está en ese mundo. La oscuridad lo rodea. Un frío inusual recorre su cuerpo, o al menos, lo que queda de él. Entonces, una luz cegadora lo envuelve. No es el brillo artificial de un set de grabación ni la iluminación precisa de una escena bien producida. Es una luz pura, cálida y absoluta. Alan siente que su cuerpo es absorbido por una corriente de energía indescriptible. No siente miedo, pero tampoco comprende lo que sucede. ¿Es esto un sueño? ¿O una pesadilla? El productor intenta hablar, pero su voz no produce sonido alguno. En ese momento, una figura se materializa frente a él. No tiene un rostro definido, pero su presencia es abrumadora. Su esencia irradia paz, pero también un peso indescriptible. Alan, un hombre acostumbrado a tener el control de cada detalle en sus producciones, siente que ahora es solo un espectador de su propio destino. Alan Montiel pronuncia la figura con una voz que resuena dentro del más que en el espacio. Tu tiempo en la Tierra ha terminado, pero tu historia apenas comienza. El productor intenta replicar, preguntar, argumentar, pero sus pensamientos parecen no importar. Como si estuviera dentro de una película cuyo guión desconoce, Alan ve cómo imágenes de su vida comienzan a proyectarse alrededor. No son solo recuerdos, son momentos, decisiones, palabras que marcaron su existencia y la de quienes lo rodearon. No hay ediciones, no hay cortes estratégicos para mejorar la narrativa. Solo la cruda realidad. Cada logro profesional brilla con intensidad, pero cada error, cada egoísmo, cada promesa rota, parece pesar más que todos los premios y reconocimientos acumulados. Yo no sabía, balbucea, sintiendo un nudo en lo que alguna vez fue su garganta. Pensé que solo hacía entretenimiento. La figura lo observa en silencio. Luego, con una calma que hiela el alma, responde: no era solo entretenimiento. Cada historia que contaste influyó en miles de vidas. Algunas inspiraron, otras desviaron. Alan siente un peso inimaginable en su pecho, un dolor distinto a cualquier cosa que haya experimentado. Pero no hay marcha atrás. Entonces, el escenario cambia. Ya no está en la luz. Ahora se encuentra en un espacio sin forma, donde ecos de voces llenan el vacío. Son personas que vieron sus programas, sus documentales, sus realities. Algunos reían, otros lloraban, pero muchos, muchos más, se sentían vacíos. Alan escucha fragmentos de conversaciones. Si ellos pueden engañar y triunfar, ¿por qué yo no? La fama lo es todo. El dinero justifica cualquier cosa. Frases nacidas de los programas que él mismo creó. ¿Qué significa esto?, pregunta, su voz apenas un susurro. Cada acción tiene una consecuencia. Alan, ahora debes ver el impacto de las tuyas. La historia apenas comienza. Alan Montiel se encuentra en el umbral de una verdad más grande de lo que jamás imaginó. Lo que le espera en la eternidad no es lo que creía, y la revelación que está por recibir cambiará su comprensión del universo para siempre. Alan parpadea y de repente ya no está en el vacío. Ahora se encuentra en lo que parece ser el borde de un acantilado, con un viento helado soplando con fuerza. A su alrededor, la oscuridad se disipa levemente, revelando una escena perturbadora. Una ventana enorme se abre ante él, pero no es una ventana cualquiera. A través de ella, puede ver su propio funeral. La sala está llena de rostros familiares. Algunos colegas del mundo del entretenimiento, miembros de su familia y hasta rivales de la industria han acudido. Sin embargo, el ambiente no es de luto profundo, sino de murmullos y susurros. Nadie parece realmente destrozado. Alan era brillante, pero, dice un socio con un encogimiento de hombros. Siempre pensó en los números antes que en las personas, agrega un ex asistente. Alan quiere gritar, decirles que están equivocados, pero su voz sigue sin poder ser escuchada. Observa cómo un periodista toma notas y se acerca a alguien. Su hijo, un joven que apenas cruzó palabra con él en los últimos años. ¿Cómo describiría a su padre?, pregunta el periodista. El chico mira hacia la nada por un momento y responde con frialdad. Trabajaba mucho. El viento sopla con más fuerza.
Alan retrocede, pero la figura celestial vuelve a aparecer junto a él. ¿Por qué me muestras esto? Pregunta con desesperación. ¿Es este mi legado? Eso es todo lo que dejé. La figura permanece en silencio, pero la ventana se expande, mostrando más escenas. En una, un grupo de jóvenes en una sala de redacción discute un nuevo programa basado en escándalos y morbo, inspirado en los formatos de Alan. En otra, una mujer llora frente al televisor, sintiéndose insignificante tras compararse con las imágenes de éxito irreal que consumió durante años. Dijiste que solo hacías entretenimiento, murmura la figura, pero el entretenimiento moldea las mentes y los corazones. Tú decidiste qué mostrarles, y ahora debes ver las consecuencias. Alan siente que el suelo bajo sus pies tiembla. No quiere seguir viendo, pero no hay escapatoria. Lo que está por descubrir sobre su legado en la Tierra es mucho peor de lo que imaginaba. Apenas se disipó el resplandor cegador, el productor de televisión se encontró de pie en lo que parecía un vasto salón sin fin. No había muros, ni un techo visible, solo una inmensidad de luz dorada que flotaba en todas direcciones. Frente a él, en un trono que parecía estar hecho de pura energía, se encontraba una figura indescriptible. No era un anciano con barba, ni un ser de formas humanas. Era una presencia, un concepto que se sentía más que se veía. El productor sintió que su alma temblaba. No había necesidad de palabras para entender quién estaba frente a él. Era Dios. A su alrededor, miles, quizá millones de otras almas se alineaban en filas infinitas, cada una esperando su momento. Pero lo que más lo aterrorizó fue que, sin previo aviso, imágenes comenzaron a proyectarse en el aire frente a él. Era su vida. Cada instante, cada decisión, cada palabra dicha en la tierra se reproducía con una claridad escalofriante. Vio los momentos de éxito, los premios, las alfombras rojas, las entrevistas. Pero luego, la visión cambió. Vio cuando mintió para obtener su primer gran contrato. Vio cuando humilló a un compañero de trabajo por envidia. Vio las veces que su ego lo hizo aplastar a otros para ascender. Vio el dolor en los ojos de su madre cuando la ignoró por años. Vio a sus hijos crecer en fotografías, mientras él estaba ocupado con su carrera. Cada escena golpeaba como un puñetazo en el alma. No había justificaciones, no había excusas. Solo la verdad desnuda y brutal de su existencia. Y entonces, la voz habló. No fue un sonido que viajara por el aire, sino un eco que resonó en su misma esencia. ¿Qué hiciste con el tiempo que te fue dado? El productor intentó hablar, pero su voz no salía. Quiso justificarse. Fui exitoso, di empleo a muchas personas, creé contenido que millones vieron. Pero la voz respondió de inmediato. ¿Y a cuántos inspiraste verdaderamente? ¿Cuánto amor dejaste en el mundo? ¿Cuántos se acercaron a la verdad a través de ti? Era un peso insoportable. Todo lo que había considerado importante en vida, ahora parecía polvo en el viento. Pero justo cuando el juicio parecía inclinarse en su contra, algo cambió. Aparecieron rostros de personas que él había ayudado sin darse cuenta. La asistente que una vez defendió cuando querían despedirla injustamente. El camarógrafo a que le pagó el hospital de su hija, sin pedir nada a cambio. El joven periodista a que le dio su primera oportunidad cuando nadie más creía en él. Y entonces, una revelación aún más impactante lo golpeó. Tu vida no terminó como crees. El productor sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Fue en ese momento cuando todo cambió nuevamente. La luz comenzó a desvanecerse y sintió como si estuviera cayendo, regresando. Un momento fuera del tiempo. La luz envolvía su ser, pero no de una forma cegadora ni abrumadora. Era cálida, envolvente, familiar, como si siempre hubiera estado ahí, esperando pacientemente a que él la notara. Se sintió flotando en un espacio que no podía describir con palabras humanas. No había suelo bajo sus pies ni techo sobre su cabeza, pero tampoco caía ni se movía. Era un lugar suspendido entre lo terrenal y lo eterno. Lo primero que sintió fue paz absoluta. Un alivio indescriptible se expandió por su pecho, como si por primera vez en su existencia no tuviera que cargar con el peso de sus decisiones, sus miedos, sus culpas. Pero esa paz duró solo un instante, porque entonces escuchó una voz. No era una voz común. No se transmitía a través del aire ni llegaba a sus oídos. Era un mensaje que vibraba directamente en su alma. Es hora de ver tu vida como realmente fue. En ese momento, todo cambió. El espejo del alma. Ante él, se abrió un vasto espacio,
como si la misma realidad se hubiera plegado para mostrarle un reflejo de su vida. No era una pantalla, no era una película, era real. Pudo verse a sí mismo de niño, de adolescente, de adulto, como si cada instante de su existencia estuviera sucediendo en ese mismo momento, desarrollándose frente a él de manera simultánea. Y lo peor de todo, lo sintió. Sintió cada emoción que había experimentado en su vida, pero también las emociones de los demás. Cada palabra hiriente que dijo a alguien, cada traición, cada mentira, cada omisión, cada vez que su ego, su orgullo, su ambición hicieron daño a otra persona. Todo estaba ahí, sin filtros, sin excusas. Cuando mintió para conseguir un mejor contrato, cuando dejó a su familia de lado por perseguir fama y éxito, cuando trató a otros como herramientas para su propio beneficio. Sintió su dolor como si fuera el suyo propio. Pero no era un castigo. No era un juicio con ira o condena. Era simplemente la verdad. Por primera vez, vio su vida sin la narrativa que se había contado a sí mismo. Y entendió el peso de las decisiones. Las escenas continuaban pasando. Ahora venían los momentos donde había hecho el bien, aunque fueran pocos. El día que ayudó a un extraño sin esperar nada a cambio. La vez que consoló a un amigo que lo necesitaba. Los instantes en los que amó de verdad, sin egoísmo ni segundas intenciones. Y entonces lo comprendió. Todo contaba. No había acciones pequeñas ni grandes. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento que había tenido había dejado una marca en el universo. Las personas que había ayudado llevaban consigo esa energía, así como aquellas a las que había lastimado. Todo estaba interconectado. Y por primera vez en su vida, lloró de verdad. Lloró por las oportunidades perdidas, por el amor que no dio, por las veces que pudo haber cambiado el rumbo de su vida, pero se dejó llevar por el ego. Y entonces, la voz habló de nuevo. Lo que hiciste, lo hiciste. Pero lo que harás, aún no está decidido. Un escalofrío recorrió su ser. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso todavía tenía una oportunidad? El momento de la decisión. Frente a él, la luz comenzó a cambiar. Ahora, veía caminos. Uno era oscuro, vacío. No sentía miedo de él, pero sabía que si lo tomaba, no había vuelta atrás. El otro estaba lleno de un resplandor cálido y vibrante. Pero no era un final. Era un nuevo comienzo. La voz habló por última vez. ¿Qué eliges? Él no dudó, y en un parpadeo, despertó. Un nuevo amanecer. Abrió los ojos con un jadeo, sintiendo como el aire volvía a llenar sus pulmones con una intensidad desgarradora. Estaba vivo, pero no era el mismo hombre que había muerto. Había regresado con un propósito, y esta vez no iba a desperdiciar su segunda oportunidad. Los primeros días después de salir del hospital fueron una batalla interna para el productor. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, veía a un hombre que, hasta hace poco, estaba completamente perdido en el ego y la superficialidad. Un hombre que había vivido décadas creyendo que su éxito en la televisión lo justificaba todo. Pero ahora, después de haber estado del otro lado, entendía lo equivocado que había estado. No podía seguir con su vida como antes. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Cómo empezar de nuevo cuando todo lo que conocía giraba en torno a una industria que promovía lo contrario a lo que él había aprendido en su experiencia cercana a la muerte? Se sentía vacío. Una tarde, incapaz de soportar la confusión dentro de sí, salió a caminar por la ciudad. Por primera vez en su vida, prestó verdadera atención a su alrededor. Observó las calles, la gente, los rostros preocupados de quienes pasaban a su lado. Se fijó en un anciano sentado en una banca, mirando al horizonte con tristeza. En una madre con dos niños pequeños que contaba monedas para pagar un pan. En un joven con audífonos, pero con la mirada perdida, como si estuviera presente, pero sin estarlo realmente. ¿Cuántas veces había pasado junto a estas personas sin notar su existencia? ¿Cuántas veces había caminado por el mundo sin verlo realmente? Sintió un nudo en la garganta. Era como si Dios le estuviera mostrando algo. Observa. Y entonces lo vio. A unos metros de él, en la acera frente a un semáforo, había una niña pequeña vendiendo flores. No tendría más de 6 años. Su cabello estaba despeinado, su ropa gastada, pero en su rostro había una determinación indescriptible. Cada persona que pasaba junto a ella la ignoraba. Algunos ni siquiera la miraban. Otros fruncían el ceño con incomodidad, como si su simple presencia les molestara. Pero ella seguía ofreciendo sus flores con una sonrisa. El productor se sintió paralizado.
Era una escena que antes no habría significado nada para él. Pero ahora, después de lo que había vivido, sintió que cada detalle estaba ahí por una razón. Finalmente, sus pies se movieron. Se acercó a la niña y se arrodilló para estar a su altura. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» La niña levantó la mirada, sorprendida de que alguien hablara en lugar de ignorarla. «¿Sofía? ¿Sofía? ¿Por qué vendes flores?» La niña bajó la mirada por un instante. «Para ayudar a mi mamá. Ella dice que Dios nunca nos abandona, pero que a veces manda ángeles disfrazados de personas para ayudarnos». El productor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Dios nunca nos abandona. Ángeles disfrazados de personas». Esas palabras desencadenaron algo en su interior. Por primera vez desde que regresó a la vida, supo con absoluta certeza por qué había vuelto. Ya no era un productor de televisión simplemente para entretener. Era un hombre con una misión. Iba a usar su talento para algo que realmente importara. Tomó su billetera y le entregó a la niña suficiente dinero para que no tuviera que vender flores por mucho tiempo. Pero eso era solo el comienzo. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas. Después de aquel encuentro con Sofía, el productor sintió una claridad absoluta. No había vuelto solo para continuar con su antigua vida. Tenía una nueva misión. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en su estudio, rodeado de guiones, trofeos y reconocimientos que antes consideraba el mayor logro de su vida. Ahora, parecían simples adornos sin sentido. ¿Cómo puedo hacer que esto sirva para algo más grande? Encendió su computadora y comenzó a investigar. Historias de personas que, como él, habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Testimonios de quienes habían visto algo más allá de esta realidad. Personas que, después de tocar la frontera entre la vida y la muerte, regresaban con un mensaje claro. Lo que hacemos en la tierra importa. No podía seguir ignorando esta verdad. Pero, ¿cómo transmitirlo al mundo? Pasó horas viendo documentales, leyendo entrevistas, investigando casos reales. Y entonces, una idea tomó forma. ¿Qué pasaría si usaba su talento como productor para contar estas historias? Pero no de la forma en que los medios lo harían, distorsionándolo para el entretenimiento barato, sino de una manera auténtica, poderosa, real. Tomó una libreta y empezó a escribir. No era un guión para un nuevo reality show. No era una serie con efectos especiales ni actores famosos. Era algo diferente. Un proyecto que cambiaría vidas. Iba a viajar. Iba a encontrar personas con historias extraordinarias. Iba a darles una voz. Y lo más importante, iba a mostrar al mundo que hay algo más allá de esta existencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una emoción genuina. No por la fama, no por el dinero, sino porque, por primera vez, sabía que estaba haciendo lo correcto. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo. Se deshizo de proyectos que ya no alineaban con su propósito. Dejó atrás los contratos con productoras que solo querían contenido vacío. Con cada historia que contaba, algo increíble empezó a suceder. Las personas comenzaron a escuchar. El primer documental que lanzó en línea explotó en popularidad. Millones de personas lo vieron en pocos días. Pero lo más impactante no fueron las vistas, sino los comentarios. Miles de personas compartían sus propias experiencias cercanas a la muerte. Historias de milagros, de señales inexplicables, de encuentros con lo divino. Por primera vez, la gente hablaba sin miedo de lo que había más allá. El productor se dio cuenta de que su proyecto era más grande de lo que imaginó. Las cadenas de televisión intentaron comprarle los derechos, pero él se negó. No iba a dejar que distorsionaran su mensaje. Este ya no era su trabajo, era su legado. Y mientras veía los testimonios de personas que encontraron consuelo en sus documentales, supo que su misión estaba cumplida. Había vuelto del otro lado por una razón. Y ahora, finalmente, la había encontrado.